Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizábamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este cuarto programa de la semana, una semana en la que volvimos a nuestro horario habitual. Ustedes saben que en las 3 primeras semanas del Mundial habíamos trasladado Matices de 2 a 3 y media normalmente a las mañanas de 9 a 11 de la mañana. Así es que esta semana volvimos a la normalidad. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este programa. Ayer estábamos analizando la situación en Nicaragua, era Matices Internacional, y teníamos al catedrático Constantino Urcullo con nosotros, teníamos a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, teníamos a Astrid, se me va el apellido en este momento, es una de las investigadoras centroamericanas de Amnistía Internacional, Astrid Viales, que la teníamos desde Ciudad de México. Y ayer, justo en la cantidad enorme de comentarios que entraron hablando sobre Nicaragua, había un par de personas que hacían señalamientos puntuales sobre el tema de que ahora sí, como Nicaragua está en ese problema, se nos van a venir todos los refugiados a Costa Rica. Como yo no leí ese comentario al aire en primera instancia, después me acusaron de que lo estaba omitiendo, lo leí, les di mi posición, les conté que si por mí fuera en el mundo no habría fronteras y que yo pensaba que la tierra era de todos y no de las divisiones administrativas, pero que entendía porque por cuestiones de generación de estados, pues hay cierto orden, digamos, en esto, pero eso no elimina en nada los derechos de los seres humanos. Después nos invitaron y me pidieron que hiciéramos un programa sobre refugiados y lo hicimos de una vez, 24 horas después, para hablar de estos temas, recordándoles todas las plataformas en las que estamos disponibles esta tarde. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en vivo en su aplicación móvil CR Móvil, estamos en vivo en Facebook Live, en la cuenta de Noticia Monumental, donde ya más de 50 personas están con nosotros en los primeros 30 segundos. Estamos esta noche en reprisa a partir de las 8 de la noche en Canal 2, el programa completo, y en radio a partir de las 9:30 de la noche, y en Twitter en @monumentalcr. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Les voy a presentar a las invitadas esta tarde. A mi derecha está doña Raquel Vargas, es la directora de Migración y Extranjería. Doña Raquel, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es una plataforma fundamental para poder compartir lo que está haciendo la Dirección General de Migración y Extranjería y compartir también los esfuerzos que está haciendo justamente el gobierno dentro de un comité interinstitucional al que me referiré más adelante. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doña Raquel, que sé que hizo lo imposible para moverse a venir hoy con nosotros. También a doña Marcela Rodríguez, que es oficial de protección de ACNUR, a quien le contaba hoy en la mañana que preparando esta entrevista, que en un inicio era solo con doña Raquel, yo vi la necesidad de establecer también algunos otros enfoques en la entrevista, y una de esas era invitar a ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados. Doña Marcela, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Y a mi izquierda está doña Katia Araya, que en esa explicación que les acabo de dar también la llamé esta mañana, la directora de Hayas, es una organización que acompaña a los refugiados en todos los procesos. Doña Katia, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Gracias, muy bien, por dicha, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, gracias a la gente que reporta sintonía ya desde inicio, a Margarita Vázquez, a Sergio Araya, nuestro analista político, a Martín Torres, también a Rosy Mari López, a Luciano Machado, a Oscar Andrés, a Raúl Alfaro, a Ronnie Castro, a Isaac Quesada, a Alejandra González, a Miguel Arroyo, Ronald Ramírez y todas las personas que todas las tardes por una u otra plataforma nos siguen a través de Matices. Yo quisiera establecer algunos lineamientos originales y derribar algunos mitos. Ustedes pueden ponerme lo que quieran en Facebook Live, en Twitter, yo leeré los comentarios que nos dé tiempo de leer, pero quería botar algunos mitos de arranque.
Uno, para las personas que dicen que este país está lleno de extranjeros, el último informe de la OCDE del año pasado dice que el 8.8% de la población costarricense son migrantes, 8.8%. En la población carcelaria les puedo contar, por ejemplo, que menos del 9% de personas en los centros penales costarricenses son extranjeras. Si ustedes lo notan, sigue exactamente la misma estadística de la población general, así es que no podríamos establecer que son más o menos privados de libertad relativamente que los costarricenses. Un día de eso estuvo Walter Espinosa con nosotros, el director del OIJ, que nos confirma que el crimen organizado que se genera en Costa Rica es costarricense. Así es que yo quisiera de una vez eliminar esos mitos para que no los usemos en las argumentaciones que ustedes nos planteen a través de redes sociales. Yo quería preguntarle a doña Marcela de arranque, ¿qué es un refugiado y en qué se diferencia un migrante por otros motivos? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque básicamente una persona refugiada no es una persona migrante. Es una persona refugiada, es una persona que ocupa una protección internacional, una protección especial, un enfoque diferenciado de protección distinto al de las personas migrantes. Las personas migrantes, cuando se trasladan dentro de un territorio o cruzan una frontera internacional, están acogidas por la protección de sus propios estados, además del estado que los invita, digamos. Una persona refugiada, a diferencia, es una persona que huye de la posibilidad razonable de sufrir un daño, o sea, una violación a sus derechos humanos fundamentales. Y esa violación a sus derechos humanos fundamentales está relacionada con algún motivo de lo que indica la ley. O sea, es persecución por su raza, por su religión, por pertenecer a un grupo social determinado, por su opinión política y o por su condición de género, o orientación sexual o identidad de género. Entonces, esta persona extranjera que tiene un temor fundado de persecución por uno de estos motivos que le acabo de explicar, no puede o no quiere acogerse por la protección estatal de sus propias autoridades, entonces se ve obligada a cruzar una frontera internacional para obtener la protección que en su país de origen no pudo recibir. Entonces, una persona, la diferencia es, un migrante decidió voluntariamente irse de su país y puede volver en cualquier momento. Una persona refugiada se vio obligada a irse y fundamentalmente no puede volver a su país de origen, porque si lo hace, si lo hiciera, su vida podría correr peligro. Ok, la palabra clave es obligada. Se ve obligada a salir de su país. Usted nos daba algunas particularidades que yo busqué además en la definición de refugiados de ACNUR, ¿verdad? Entonces usted nos hablaba de temor a la persecución, del conflicto, la violencia generalizada u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y en consecuencia requieren protección internacional. Por ejemplo, si una persona no encuentra trabajo en su país de origen y se va, ¿es un refugiado o no es un refugiado? Bueno, para antes que nada también determinar que el proceso de refugio es un proceso técnico, legal, muy, ¿cómo explicarlo?, muy minucioso, en el cual hay que ver caso por caso. En principio, una persona que va de un país a otro buscando trabajo es una persona migrante, es un migrante, una persona migrante económica. Lo que hay que preguntarse en un análisis de fondo del expediente de esta persona, si ha solicitado asilo, es por qué no consigue trabajo. En muchos países se le deniega la posibilidad de trabajar y los derechos básicos fundamentales a las personas por su religión o por su orientación sexual o por su opinión política. Entonces, a veces, en algunos casos, el no conseguir trabajo es la punta del iceberg. Entonces, siempre, para poder decir si una persona es refugiada, es saber, usted ha huido porque uno de los derechos fundamentales le pudieran haber sido cercenados o violados. Por eso es que hay que analizar cada caso individualmente. Exactamente. Y es un análisis muy riguroso que garantiza que la persona que está solicitando refugio sea realmente refugiada. O sea, el sistema de asilo, o sea, el sistema de refugio protege e intenta dar protección a personas que fueron víctimas
no victimarios. Ahí descartamos a las personas que han sido los perpetradores de las violaciones a derechos humanos o a los prófugos de la justicia, por ejemplo. De hecho, encontré en la Convención de Ginebra, que es la que estipula estas situaciones, que hay algunas personas que no pueden optar por el refugio. Entiendo, recuerdo, pero esas no las traje escritas. Recuerdo, por ejemplo, una persona que haya cometido un delito grave de criminalidad común. Creo que hay otra que es delito de crimen organizado. Delitos contra la paz. Ajá. Bueno. Lesa humanidad. Déjeme explicar, sin ánimos de aburrir a sus No, ya tenemos hora y media. De hecho, perfecto. Vamos a tomar café y todo, así que no se preocupe. En el marco del debido proceso y de este procedimiento de determinación de la condición de refugiado, lo que primero hay que ver si esta persona que tenemos frente a nosotros es o no es refugiada. Y para eso tenemos que ver estos 5 elementos. ¿Es extranjera? ¿Tiene un temor fundado? O sea, la posibilidad razonable de sufrir un daño. Ese daño es una violación a un derecho humano fundamental, lo cual podría constituir una persecución. Y si se dan estos 3 factores, si hay un motivo de persecución, que son los que yo le había contado anteriormente, o sea que esa violación al derecho humano fundamental está ligado a su raza y o a su nacionalidad y o a su opinión política, y que no pueda acogerse a la protección. Si se dan esos 5 requisitos, y ahí decimos que la persona en principio es refugiada. Pero si de la historia que nos cuenta la persona se desprende que la persona tal vez haya cometido un delito antes de venir, claro. Pero primero si no se dan estos 5 requisitos, directamente no es persona refugiada, es migrante, y por lo tanto será pasible los procedimientos de extradición, o sea, deportable. Si la persona decimos que es refugiada, o sea, si la devolvemos, va a sufrir un daño grave, la van a matar. Pero ha incurrido en la comisión de un delito previo a venir al Estado costarricense, vamos a ponerle. Ahí tenemos que hacer un segundo análisis completamente exhaustivo para entender, primero, la naturaleza jurídica de ese hecho delictivo. O sea, es un delito considerado político, es un delito, existió el delito o no, porque a veces una práctica persecutoria de los estados es indalgar un delito a las personas, ¿me entiende? Entonces, inclusive condenas en ausencia. Condenas en ausencia, o por ahí cuando la condena es desproporcionada, tal vez a el delito en cuestión. Por eso es que la legislación, discúlpeme, es tan abierta, porque lo que dice es un delito grave. A ver, delito, es que eso es muy técnico, que obviamente el equipo de elegibilidad de la unidad de refugio está preparado y está especializado para entender en esas cuestiones. O sea, primero dijimos que se hace este análisis para saber si la persona es o no refugiada, y si de la narrativa surgiere la sospecha de que cometió un delito, después se hace este procedimiento que se llama de exclusión. Y este procedimiento de exclusión, la consecuencia jurídica es simple y llanamente decir: señor, usted hubiera podido ser refugiada, pero no merece protección internacional. O sea que lo excluimos de esa protección, porque el corolario es protección de víctimas, no de victimarios o prófugos de la justicia. Doña Katia, ustedes que están los lunes, desde los domingos, cuando las personas hacen fila para los nicaragüenses hacen fila para solicitar refugio en Costa Rica, ¿por qué huyen los que sí califican? ¿Por qué huyen de Nicaragua? Bueno, porque efectivamente se han opuesto a lo que está sucediendo en Nicaragua. Se han opuesto al régimen del gobierno, han estado activamente protestando, manifestándose, los han identificado, o sea, no son parte simplemente de un grupo de manifestantes como muchos otros que habrá, sino que ya han sido identificados, los han tenido eventualmente detenidos en alguna cárcel por parte de la policía, y bajo amenazas de que incluso por parte de los paramilitares o los muy parecidos a los colectivos los que hay parapolicías, le dicen algunos investigadores en Nicaragua. Sí,
los han detenido, los han amenazado de muerte incluso, de que les van a hacer algún daño a su familia, y pues no lo piensan dos veces. Esos son casos típicos de, por ejemplo, estudiantes que se han manifestado, personas de cualquiera, de la sociedad civil en general, que están ahí tratando de hacer ver que no quieren más el régimen de Ortega. Ok. Doña Raquel, los mareros, por ejemplo, ¿son refugiados o no son refugiados? Bueno, eso es importante, como lo comentaba ahora mi colega del ACNUR. Evidentemente, una persona que haya cometido un delito fuera del territorio nacional, le aplican cláusulas de exclusión. Entonces, lo que hacemos nosotros es verificar el caso, analizar justamente los requisitos de inclusión. Como lo comentaba Marcela, tenemos que verificar que sea extranjero, que la persona tenga un temor fundado, que la persona tenga una persecución de un derecho fundamental, que esté dentro de algunos motivos de la convención y que no pueda recibir protección estatal. Curiosamente, en el caso de los mareros, normalmente tienen estos cinco requisitos, pero como han cometido un delito, se les aplica una cláusula de exclusión porque no pueden ser reconocidos o no merecen ser reconocidos como refugiados en Costa Rica. Para esto, y el ministro de Seguridad ha sido muy enfático al aclarar que si la persona ha cometido un delito y no puede ser reconocido como refugiado, debemos aprenderlo dentro de nuestro centro de aprehensión, acelerar el procedimiento de refugio, porque no lo podemos deportar antes de un análisis detallado. Antes de que se termine el análisis de la solicitud de refugio. Así es. Lo que vamos a hacer es analizar si en efecto la persona cometió un delito, y luego, una vez que el proceso de refugio ha concluido en todas sus etapas, esto incluye la primera etapa ante la Comisión de Refugio, dicho sea de paso, conformada por Cancillería, Ministerio de Trabajo y el Ministro de Seguridad Pública. Una vez que la comisión toma la determinación de aplicar una cláusula de exclusión, la persona no se reconoce como refugiado en Costa Rica. Esta resolución tiene un recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Migratorio, y una vez que el tribunal ha sostenido la resolución emitida por la comisión, es decir, también el tribunal dice no puede ser refugiado, es cuando nosotros procedemos con el procedimiento de deportación y esta persona es deportada. En este caso, justamente, y ante el aumento de solicitudes, el ministro de Seguridad ha emitido una directriz hacia la Dirección General de Migración para que todos aquellos casos en los que tengamos una situación que ponga en riesgo la seguridad nacional con una de estas personas sea revisado con prioridad. Es importante aclarar que de la cantidad de solicitudes que tenemos procesado hasta el momento, sí hemos aprendido hasta el momento 5 personas de nacionalidad salvadoreña que están siendo procesados, justamente pertenecían a una mara, tienen antecedentes penales y están en este momento siendo revisados. El procedimiento está siendo analizado. ¿5 de cuántas? Tenemos 10.102 solicitudes al día de hoy y hemos aprendido a 5 personas. Es importante aclarar que las personas que están solicitando refugio de todas formas tienen una revisión dentro de nuestros sistemas de seguridad. Entonces verificamos Interpol, verificamos sistemas nacionales, hay un análisis de biometría en caso de ser necesario, y mediante estos procesos es cuando determinamos que la persona tiene alguna alerta internacional o alguna situación en su país de origen. Okay. Yo quisiera dividir el contenido del programa en 2 partes. Una, para establecer quiénes son refugiados, cuál es la legislación internacional que los protege, cuál es la obligación de los estados de Costa Rica si los recibe, y una segunda parte que me gustaría abordar respecto a, después de esas obligaciones, si Costa Rica está lista y qué necesita hacer para generar esas obligaciones que tiene según la legislación internacional. Pero quisiera leerles algunos comentarios de los que están entrando en primera instancia, como para medir por dónde va el interés o la preocupación de la gente respecto a este tema.
Dice Mónica Chávez, es dificilísimo poner a ley un trabajador, son miles de trabas en migración. Deberían ayudarnos a los que queremos ponerlos a derecho, porque tantas trabas si ellos ya tienen quien les dé trabajo. Es otro tema que le prometo que un día yo invito a doña Raquel, pero eso no es un refugio. Así es que otro día hablaremos de eso y yo hoy mismo la invito para después. Yo vengo, está bien. Gracias, doña Raquel. Hablamos de eso también. Y hablamos de eso, sí, porque eso es un tema importante, pero no quisiera desviarme, digamos, del tema del refugio, que es el más importante hoy. Natalia Jiménez dice, las personas nicaragüenses migrantes que deben salir del país por un tema de visa de Costa Rica y pasaje que se vence, pueden posponer su regreso y permanecer legales en Costa Rica, alegando la situación convulsa en su país. O sea, gente que no vino huyendo de Nicaragua, sino que ya estaba aquí, que tenía que devolverse a Nicaragua y que prefirió no devolverse por la situación. Justamente estos son los casos que estamos analizando. Son personas que tenían una visa de turismo dentro del territorio nacional. 90 días. Son 90 días lo que tienen por directriz, y son personas que nos están indicando en este momento, cuando hacen su solicitud de refugio, que no pueden regresar. Entonces, justamente, una de las características de la solicitud de refugio es que permite la protección de la persona cuando por razones internas en su país se les hace imposible regresar. Para esto hay una condición que es refugio surplus, que se reconoce justamente a las personas que no están pudiendo regresar. Ahora, próximamente vamos a tener la emisión de una directriz que le va a permitir a las personas que tienen en este momento 90 días de permanencia, extender su permanencia hasta por 6 meses, justamente para buscar que estas personas puedan estabilizarse legalmente dentro del país, mientras esperamos qué sucede dentro de Nicaragua. La idea es que el proceso de refugio sea exclusivo para las personas que cumplan con los 5 requisitos de la convención. Entonces, si usted es una persona que no los cumple, que no tiene los requisitos que hemos mencionado, debería de buscar otra alternativa, como por ejemplo alguna categoría especial, la residencia. Justamente la residencia, y sobre esto es interesante, pero hemos atendido las personas solicitantes los días domingo y lunes, que a veces están haciendo la fila únicamente para preguntar si, por ejemplo, esta es la fila en la que Migración va a otorgar algo por ser nicaragüense o por venir de Nicaragua, si me van a dar algún diario, si hay alguna ayuda social. Tenemos madres de costarricenses que no aplicarían por el procedimiento de refugio, pero porque que ya es tienen muy una exclusivo. situación especial. Correcto. Estas personas que tienen una situación especial, ¿qué quiere decir esto? Ya tengo un expediente abierto en migración, voy a buscar otras alternativas dentro de migración. Entonces, estamos brindando atención en información, en nuestra ventana de información, estamos atendiendo a estas personas en la plataforma de servicio para poder buscar sus expedientes y darle una respuesta más expedita, pero no son refugiados. Esto es lo que quisiera insistir, lo que quisiera es permitir a las personas reales y que las personas nicaragüenses que están acá comprendan que el procedimiento de refugio es muy exclusivo. Queremos proteger la vida de las personas que están huyendo por razones de persecución, porque tienen un temor fundado por su vida, y los que ya están en Costa Rica y tienen procedimientos abiertos, pues que busquen la alternativa de atención. Pero no para son poderlos refugiados. atender. Correcto, eso es importante. Sí, depende. Bueno, Depende. Adelante, conversemos todos. Efectivamente, en principio no, pero creo que lo dijo Raquel muy bien, ¿verdad? Eventualmente pueden haber surgido circunstancias que sí le dan ese derecho. Entonces, por más que yo soy nicaragüense, tengo un hijo costarricense y podría optar por lo otro, resulta que mi hermano, opositor político en Nicaragua, se manifestó plenamente, y ahora no solo a mi hermano lo andan buscando, sino a todos los hermanos. Yo soy hermana, no puedo regresar porque me van a perseguir igual. Claro. Entonces también a esa persona hay que asistirla para que tenga acceso al refugio. De hecho, si nos está escuchando nuestro gerente general, y aquí me va a usar, el gerente general de Central de Radios, en el edificio aquí, una de nuestras emisoras es Radio Managua, es una de nuestras emisoras AM, que por cierto es la única emisora costarricense con contenidos para los nicaragüenses en Costa Rica, podríamos
establecer algún mensaje, porque es muy, muy, muy oída en Costa Rica por los nicaragüenses que están aquí. Podríamos hacer algo, así es que si don Hernán nos está escuchando, le hago el comercial y lo embarqué al aire de una vez. Jerónimo Espinosa dice: Randall, ¿tendrá el país la capacidad para atender a todas las personas que buscan ese refugio? Ahorita vamos a hablar. Sergio Pérez dice: que se vayan a otro país como Estados Unidos o Europa con esa hablada, a ver si los dejan entrar. Joe Lake dice: invitadas de lujo. Le mando un saludo a doña Raquel y a doña Marcela en lo particular. Sergio González dice: independientemente de la situación de una persona extranjera, no se puede llenar más este país con extranjeros. Sergio, es 8.8% de la población costarricense. Sergio Pérez: vivimos en el país del pobrecito. Janet Ramos también les manda saludos a las 3. Fabián Ramírez dice: la pregunta debería ser ¿cuánto le va a costar a Costa Rica la crisis en Nicaragua? Es parte de las preocupaciones de mucha gente. Tenemos casi 400 comentarios ya a esta hora, a 25 minutos de haber iniciado el programa. ¿Quién resuelve en Costa Rica entonces si una persona es refugiada o no? Bueno, importante. La Ley General de Migración y Extranjería prevé en el artículo 49 que una comisión, que se llama Comisión de Visas Restringidas y Refugio, porque también esta misma comisión resuelve visas de ingreso restringidas a territorio nacional. Esta comisión está conformada por el ministro de Seguridad Pública, la ministra de Relaciones Exteriores y Culto y el ministro de Trabajo o sus representantes. Entonces es una comisión quien en primera instancia va a resolver el reconocimiento del refugio a una persona. Antes de la decisión de la comisión hay una serie de pasos previos. La persona se presenta en cualquier oficina de la Dirección General de Migración. Esto lo he insistido a lo largo de estas semanas, porque las personas piensan que es solo en la oficina central, y la protección como solicitante de refugio puede ser también solicitada en cualquier oficina regional. Puede ser la de Peñas Blancas, de Chiles. En Peñas Blancas, en la oficina de Peñas Blancas y en la oficina de Tablillas se han presentado 750 solicitudes de 10,000. Entonces estamos... Todo el mundo viene a San José, en resumen. Las personas vienen a San José, ¿verdad? De todas formas, el ingreso por estas fronteras está contenido, tenemos una situación estable, regular, pero si usted requiere refugio, es una persona nicaragüense que está huyendo, no tiene que llegar hasta San José para hacer la solicitud de refugio. Lo puede hacer en el puesto fronterizo. Entonces, también es importante que las personas conozcan que es en cualquier otra oficina de migración. Para pedir refugio hay que estar en territorio costarricense. Así es, correcto. Es una de las características, justamente, es que usted tenga que estar dentro de Costa Rica ya para poder hacer la solicitud. Leonel Báez le pregunta a usted, doña Raquel, si es cierto que el gobierno de Costa Rica recibe ayuda monetaria por recibir refugiados por parte de organismos internacionales. No, esto no es cierto. Más bien, y esto es importante aclararlo, los organismos internacionales, y tenemos un comité con organismos internacionales y gobierno, justamente para que Costa Rica pueda exponer cuáles son sus necesidades y recibir ayuda de los organismos de cooperación internacional dentro de proyectos claramente establecidos y con objetivos muy específicos. Por ejemplo, del ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, vamos a recibir próximamente cooperación para contratar 30 personas, que incluye personas, abogados, que van a ser oficiales de elegibilidad, que justamente van a ser entrenados tanto por la Dirección General de Migración como por el ACNUR para poder resolver las solicitudes de refugio, y también vamos a alquilar a través de esta cooperación internacional un edificio más grande en el que vamos a poder dar una atención más rápida, más segura a esta población. Evidentemente las oficinas de la Dirección General de Migración hace rato que se quedaron pequeñas para atender a un flujo cada vez más creciente. Pero por ejemplo, yo ayer que entrevisté a esas 3 personas que les contaba, a los 3 les pregunté: ¿tienen la esperanza de que se arregle la situación en Nicaragua pronto?
Y los tres me dijeron no, no, no y no. Yo tampoco creo que la situación se arregle en Nicaragua pronto. La información que tenemos de Nicaragua durante las últimas horas es que realmente se tiende a complejizar aún más, ¿verdad? Realmente, y eso se lo cuento a nuestra audiencia, cuando los jóvenes se despiertan hoy en Nicaragua, tienen que tomar una decisión de vida. La decisión de vida es: ¿salen a marchar o no salen a marchar? Si salen a marchar hoy, arriesgan enormemente su vida, vulneran a sus familias. Y de hecho, me pareció interesante esta mañana, hice un ejercicio cuando presentamos el programa. Le pregunté a la gente: si usted fuera nicaragüense hoy, y resulta que sabe que si sale a marchar lo matan, que 215,000 personas han perdido el empleo en 3 meses, ¿qué hace? ¿Se va de Nicaragua y para dónde se va? Y la mayoría de gente que nos contestó fue: claro que me voy, salgo de Nicaragua a proteger a mi familia, a proteger a mis hijos, a proteger mi vida. Y a la segunda pregunta: ¿y para dónde se va? Todo el mundo nos dice: para Costa Rica. ¿Por qué para Costa Rica? Porque realmente la situación en el Triángulo Norte es complicadísima: Guatemala, El Salvador, Honduras. En México, que se queja enormemente del trato a los migrantes en los Estados Unidos, dan un peor trato todavía en la frontera con Guatemala. En Estados Unidos la situación es complicadísima, así es que por supuesto lo que le queda más cerca, más barato, porque no hay gente que tiene un montón de plata en el banco y sale de su país a pasear, es venirse para Costa Rica. Doña Marcela, Raúl Alfaro dice: ¿estas normas que nos están hablando son internacionales o solo aplican en Costa Rica? Y cada país define cuáles son los requisitos para los refugiados. Muy buena pregunta. Justamente está la Convención sobre el Estatuto de la Persona Refugiada, que es la Convención de 1951, que si prestamos atención a la fecha, es justamente años posteriores al término de la Segunda Guerra Mundial. 6 años nada más después. Exactamente. Para hacer un poco de historia, en 1948 se sanciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 14 habla justamente del derecho a buscar refugio, buscar asilo en otro país distinto al de su nacionalidad. Y le traigo esto a acotación porque a partir de este artículo se crea el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en 1950, y en el 51 se establece este tratado internacional del cual Costa Rica es parte y accedió en el año 1978. Eso tiene un valor muy significativo porque eso implica que a partir de esa fecha es el Estado costarricense quien asume la protección de las personas refugiadas en este país. Hay otros países que no son partes de la convención, muy poquitos, claro, en donde el ACNUR hace el papel de determinación, etcétera, etcétera. Acá en Costa Rica, por dicha, estamos en un país que es un Estado de Derecho sólido, con vocación democrática y de derechos humanos, y que cumple a rajatablas esta convención, la ha domesticado a través de la ley 8764, como mencionaba anteriormente la señora directora de Migración, en donde podemos decir que el sistema de refugiados en Costa Rica es un sistema sólido, que se basa en el principio de solidaridad y de responsabilidad compartida. Yo soy nieta de refugiados. Si mis abuelos se hubieran quedado en la Europa nazi, yo hoy no estaba acá con ustedes. Y soy extranjera y contribuyo a los países donde me toca trabajar. Entonces sería muy bueno que ojalá que a partir de estas conversaciones que tenemos hoy acá nosotros pudiéramos cambiar un poquito la concepción del extranjero, del migrante, de la persona refugiada, que hoy les toca venir acá, y que esperemos que algún momento puedan regresar a sus hogares. Yo soy argentina. En los años 70 mi país era expulsor de personas refugiadas. Muchos han venido acá y han contribuido a la sociedad costarricense. Por dicha, muchos de mis compatriotas pudieron retornar a la Argentina cuando recuperamos la democracia. El hecho de dar asilo a quien lo necesita en lo personal entiendo que es un pulso democrático y habla de lo bien y es un indicador democrático de un país. Así que yo creo que
como costarricenses deben estar orgullosos de la legislación y las instituciones que ustedes tienen. Yo esperaría que sí. Lo que pasa es que, doña Marcela, somos un país tremendamente hipócrita. Yo no sé si ya lo aprendió aquí, porque realmente, no la voy a poner a decir eso, pero después de surgida la independencia en 1821, se hizo una feria en Guatemala para que los países recién convertidos en estados y pronto a convertirse en repúblicas promocionaran la visita de los inversores europeos, los ingleses particularmente, que negociaban con el café. Y entonces el lema de Costa Rica en esa feria era blancos y puros, ¿verdad? Entonces un día eso estaba aquí el maestro Adrián Goizueta, que es argentino, que huyó de la dictadura en Argentina, y todo el mundo lo felicitaba. Don Adrián, qué dicha que viniste a Costa Rica y te afincaste aquí. Pero resulta que si don Adrián no hubiera sido argentino, sino nicaragüense, o tiene la piel un poquitito más oscura que nosotros, o más clara, ahí todos brincamos, porque hoy realmente celebramos como país la valentía de la juventud nicaragüense, parándosela a un gobierno dictatorial después de casi 80 años de vivir realmente bajo dictaduras con un pequeño paréntesis de gobernabilidad. Pero cuando dicen, sí, pero tememos por nuestra vida, vamos a ir a Costa Rica todos los días, no, pero aquí no vengan, quédense valientes allá en Nicaragua, donde pierden la vida. Fabián Chacón, doña Katia, pregunta si los refugiados tienen permiso inmediato para trabajar, que supongo que debe ser una preocupación muy grande. Usted huye de su país con una mano atrás y otra adelante, llega a un país, pide refugio y le dice, sí, le vamos a resolver, y cómo come, duerme y mantiene a su familia durante ese tiempo. Lamentablemente no. En realidad hay una situación con las personas refugiadas, que es que son refugiadas per se. O sea, más bien lo que hace la Comisión de Visas Restringidas y Refugio en primera instancia es declarar el estado de refugio. Pero se entiende que ellas ya son refugiadas. Entonces, como tales, deberían, desde que entran y solicitan el refugio, serles reconocido el derecho al trabajo. Sin embargo, eso no sucede en este momento. Hay un reglamento de fuente reglamentaria que limita cómo se establece, cómo se dispone el permiso de trabajo. En principio, si en 3 meses no se le ha resuelto la solicitud, le dan el permiso de trabajo. Si antes de esos 3 meses tiene una oferta de trabajo, o incluso ya se nos ha presentado la consulta de un refugiado, si yo quiero organizar un negocio, ser un trabajador independiente. Exacto, ser un trabajador independiente, tener una empresita, lo que fuera, esas oportunidades no deberían de negárselas. Entonces, si bien es un tema discrecional otorgar el permiso antes de los 3 meses, se hace. Si está bien justificado, la unidad de refugios, que es la que tiene por delegación de la dirección, esa posibilidad de dar el derecho, lo ha otorgado. Pero en principio, no. Doña Raquel. Bueno, creo que es importante hacer varias aclaraciones. Justamente el reglamento para refugiados establece en el artículo 54 que las personas van a ser documentadas cuando hacen su solicitud. En este momento eso es lo que estamos haciendo. La persona hace la solicitud y se emite un documento que es no laboral. Y el reglamento, la primera vez que usted solicita refugio, le vamos a dar un documento que lo identifica. Eso es muy importante porque es uno de los derechos que tienen las personas refugiadas o solicitantes de refugio, a ser documentados. En esto yo siempre explico, cuando me ha tocado capacitar en tema de documentación, cuando usted se le pierde su billetera con la cédula, la licencia, sus documentos, la angustia que siente uno sin el documento. No puedes hacer ningún trámite, no puedes presentarte al banco. Tras de eso, para ir a sacar cualquier otro documento, te piden primero tu cédula. Por eso es que para la Dirección General de Migración es muy importante que la persona cuente con un documento que lo identifique. Sin embargo, y esto es un artículo que está contenido dentro del reglamento de refugio, se establece que la persona va a obtener un derecho laboral 3 meses después, o si la Dirección General tarda más de los 3 meses resolviendo la situación de refugio. No silencio positivo, porque eso sería si la Dirección General de Migración no contestara. Sí, bueno, la figura de silencio positivo en temas de declaración de derechos es un poco complicado analizar.
lo podemos hacer después en otro Va a tener que venir a 3 programas, pero no importa. No importa, yo vengo cuando usted me invite. Sí, es importante aclarar que justamente por la regulación laboral que en este momento tenemos en Costa Rica, es que el permiso laboral tiene que otorgarse cuando la persona ya cuenta con una opción laboral dentro del país. Entonces, lo que hacemos es, si esta persona tiene una oferta laboral antes de esos 3 meses, se va a documentar como trabajador. Y cualquier otra medida que apliquemos con la población que se encuentra en Costa Rica y que no pueda adquirir el refugio por no tener los 5 requisitos de la convención, no son refugiados, sin embargo no pueden regresar a Nicaragua, que eso es importante. Cualquier otro procedimiento o regulación al que la persona acceda va eventualmente a poder trabajar siempre y cuando tenga una oferta laboral y logremos obtener una política laboral flexible que le permita a esta persona laborar, ¿verdad? Creo que en esto sí estamos siendo cautelosos. Recordemos que el proceso migratorio es un proceso dentro de los muchos otros que la persona debería de adquirir dentro del país. La persona debería, por ejemplo, pagar su seguro social, claro, y también tenemos que hacer ese trabajo con el Ministerio de Trabajo para poder verificar que en efecto esta persona esté laborando y que cuente con los derechos laborales y que además esté pagando las cargas que tiene que pagar. Lo que quería establecer es la diferencia entre un migrante que vaya a solicitar un permiso de trabajo y un refugiado, porque es que son situaciones diametralmente diferentes, ¿verdad? El refugiado huye de su país, normalmente sale sin nada. Randall Rivera huye de Diriamba, en Nicaragua, pasa por la frontera de Peñas Blancas, sigo recto, llego a San José, me vengo en un bus que no para la policía, me bajo aquí en el Hospital México un domingo en la noche, voy a hacer fila de migración, ando un documento de identidad, la tarjeta de identidad nicaragüense, hago la fila, me atienden el lunes en migración, digo, señores, vengo a solicitar refugio, me van a matar en mi país. Entiendo, doña Raquel, me va guiando, por favor, me dan una identificación, un carnet de identificación de que soy solicitante de refugio. Yo salgo de ahí a las 4 de la tarde del lunes, necesito comer, vengo tal vez con una persona más, un hermano mayor de edad, voy a buscar trabajo, puedo buscar trabajo, alguien me puede decir, sí, yo le doy trabajo, yo le digo, hágamelo por escrito, por favor. Me devuelvo a migración al día siguiente, llego y digo, yo soy solicitante de refugio, pero ya hay alguien que me ofrece trabajo, necesito permiso. ¿Así es como funciona? Así es como funciona, correcto. Con ese documento en el que una persona indica que va a ser el empleador, es cuando emitimos un documento ya provisional como persona con autorización para laborar. Y ahora sí, se incluye dentro de las solicitudes de personas que pueden laborar, y eso hasta que la Comisión de Visas y Refugio resuelva. Ok. ¿Alguna de ustedes tiene alguna observación respecto a eso? ¿Acá tiene Marcela? No, en realidad la idea es que una persona refugiada pueda integrarse lo más rápido posible en la sociedad, en cualquier país de acogida, para que tenga también la posibilidad de contribuir y pueda, más que nada, por una cuestión de enfoque de derechos humanos, poder retomar su vida normal, o sea, la normalidad de su vida, digamos, y que tampoco sea una carga para el gobierno, ¿no es cierto?, para las instituciones, o sea, una persona activa que pueda pagar sus impuestos de repente y que pueda contribuir al aparato productivo del país de acogida. ¿Menores de edad? ¿Cómo aplica? Para las personas menores de edad tenemos y familias, tenemos un procedimiento un poco distinto. Si la persona menor de edad viaja no acompañada, hay una comisión de niñez que trabaja dentro de la Dirección General de Migración, en el que participa justamente el Patronato Nacional de la Infancia. También tenemos al ACNUR trabajando dentro de esta comisión, y justamente lo que hacemos es atender a esta población en conjunto con la
institución que tiene la autoridad para determinar qué va a pasar con esta persona menor de edad. A veces viajan en un grupo, por ejemplo, con un tío, con una prima. Entonces, el Patronato Nacional de la Infancia es quien determina si esta persona menor de edad puede continuar en Costa Rica a cargo de esta persona que tiene la custodia o la tutela temporal. Para familias, igual, lo que hacemos es una entrevista para determinar que en efecto los niños estén viajando, niños y niñas estén viajando con sus padres y ya se documentan de forma provisional, exactamente igual que una persona mayor de edad. Y me voy a seguir poniendo de ejemplo. Llegué de Iriamba, pero ya no vengo con mi hermano, vengo con mis hijos, 12 y 7 años. ¿Verdad? Salgo el lunes de migración a las 5 de la tarde, me pongo a buscar trabajo, el martes o miércoles consigo que alguien me dé un documento, voy a migración, me dan el permiso, el miércoles empiezo a trabajar, pero cuando llego a migración les pregunto, necesito que mis hijos entren a escuela, el lunes o al colegio, ¿qué hago? Eso es importante. En Costa Rica el derecho a la educación es gratuito y es de acceso para cualquier persona menor de edad. Entonces, los niños podrían ser matriculados en instituciones educativas costarricenses. Incluso tenemos personas menores de edad a las que se les tramita también la categoría como estudiante, que puede ser una opción para estas familias. En caso de no ser refugiadas o no ser reconocidos como refugiados por alguna razón, no cumplen alguno de los requisitos, entonces los niños podrían obtener su categoría especial como estudiante y básicamente necesitamos el documento de identificación, el pasaporte de ser posible, el documento de inscripción del niño o la niña en la institución educativa y el pago, que sería el documento de identificación de los menores. Hay una persona que nos está escribiendo desde Nicaragua. Yo me voy a reservar el nombre para, aunque no me lo pide, pero lo voy a reservar porque creo que es mejor. Dice: soy nicaragüense, estoy siendo amenazado en este momento, no sé qué hacer, ¿cómo me voy para Costa Rica? Tendrá que llegar por sus propios medios. Sí. Correcto. La protección inicia una vez que la persona pone un pie dentro de la frontera costarricense. A partir de ese momento inicia la protección internacional. ¿Qué diferencia hay entre refugio y asilo? Eso es importante. El asilo es una figura de protección política, lo otorga la Cancillería de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y es para un perfil diferentes, para personas que ostentan cargos políticos o diplomáticos en otro país. Normalmente son opositores políticos que llegan a la embajada o al consulado normalmente y dicen: me van a perseguir porque soy del otro partido, necesito asilo. Eso sí se pide fuera de territorio costarricense. Correcto, ese se puede solicitar en una embajada o consulado costarricense y el trámite se hace en la Cancillería. El refugio es para personas civiles que justamente tengan un temor fundado, que sus derechos fundamentales estén siendo perseguidos, no pueden regresar a sus países de origen y no tienen protección estatal. Y por supuesto tienen algunos de los motivos de la convención, están siendo perseguidos por razones de raza, género, pertenencia a un grupo social específico, como lo hemos hablado esta tarde. Y lo tramita la Dirección General de Migración y Extranjería ante una comisión de refugio. Le iba a pedir a doña Cata y a doña Marcela que me ayudaran a responder esta. Es que alguien me dice: Randall, déjese de inventos, usted hizo este programa para que nosotros aceptemos que los migrantes vengan a Costa Rica. Empecemos. Bueno, no, en realidad, bueno, de nuevo, no estamos hablando de migrantes, estamos hablando de una categoría diferente, que son personas refugiadas, que son perseguidas, cuya vida corre peligro por ser quienes son en su país de origen, de manera que se ven forzadas, no es que voluntariamente están saliendo de su país. No veo cómo nosotros podríamos promover, quienes trabajamos en este campo, la venida de gente que no necesita venir, que lo hacen simplemente porque surgió una situación particular. Costa Rica, como es suscriptora, firmante de la Convención del año 51, tiene la obligación de acoger a las personas que se acerquen pidiendo refugio. La situación que tenemos ahora es una situación coyuntural, lo tuvimos el año pasado con Venezuela, no en tantas cantidades, pero igual, o sea, por el solo hecho de
el Estado costarricense sea suscriptor de la convención, digamos... No es que podamos escoger, doña Katia, no, realmente. exactamente. La verdad es que ni es la idea con las convenciones que hemos firmado promover que se vengan a Costa Rica porque necesitamos mano de obra o porque las razones que sea. Simple y sencillamente es un gesto de solidaridad, de responsabilidad compartida, como lo decía bien doña Marcela. Por dicha, Costa Rica es uno de esos países que tiene esos principios, ¿verdad? Y puede acoger a las personas que lo necesitan. Doña Marcela, vamos a ver, es muy fácil respetar la legislación y las sentencias judiciales y los convenios internacionales cuando uno está de acuerdo. Realmente el reto es cuando uno no está de acuerdo. Ayer escuchaba al canciller Denis Moncada de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos diciendo: le pido a todos los países que respeten la Constitución, el artículo que señala las elecciones. Y entonces yo decía, sí, claro, pero los primeros artículos dicen la vida humana es inviolable, tiene que respetar el derecho a la manifestación en Nicaragua. Y entonces yo decía, claro, está pidiendo que respetemos el artículo que a él le interesa de la Constitución política y no la Constitución política nicaragüense. Insisto con lo que le dije a doña Katia, Costa Rica no es que va a escoger, entonces está obligado por convenios internacionales y por la Convención de Ginebra a recibir a los refugiados. Buena pregunta. Yo cuando a mis alumnos explico el derecho de los refugiados, a veces pongo esta analogía. Un tratado internacional, una convención como la Convención del 51 sobre los refugiados, es a los estados como un contrato entre los particulares. Cuando un particular, entre dos personas, suscriben un contrato, están acogiéndose a una serie de derechos y obligaciones. Lo mismo ocurre con los estados al suscribir o al acceder a una convención internacional, como lo ha hecho Costa Rica en este caso, con la Convención del 51, el Protocolo del 67, que también es materia de refugio. En ese contexto, como bien decían nuestras colegas, doña Katia y también doña Raquel, el Estado tiene la obligación de admitir personas con necesidad de protección internacional en sus territorios y facilitarle el acceso efectivo al procedimiento. Eso es la raíz o la fuente de derecho, es el artículo 14 de la Convención de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: toda persona tiene derecho a buscar asilo en un país distinto al de su nacionalidad. Libertina esa declaración. Muy, muy visionaria. Ahora, es cierto que hay muchas personas, hay un flujo de personas que están ingresando a Costa Rica, que tal vez no todos sean merecedoras o necesiten de la protección internacional. Sí es cierto que dentro de este grupo, ¿no es cierto?, cada vez estamos notando personas un número creciente de personas que están en necesidad de protección internacional, lamentablemente. A esas personas es que el Estado tiene que darle la protección necesaria, por lo menos, como dije antes, acceso al territorio y atender el caso individual. Y ese caso es un proceso exhaustivo, minucioso, técnico, legal, muy especializado. De vuelta, a una persona que viene de vacaciones, ¿no es cierto? Entra con una visa de turista, eso es una autorización que le da el Estado costarricense a este turista de poder entrar o no poder entrar, y si lo deja entrar, por cuánto tiempo. O sea que ahí tenemos que hay una discrecionalidad. Mientras que en materia de refugio hay una obligación en base a una convención internacional, a tratados internacionales. O sea, cuando un Estado adhiere, suscribe o firma una convención internacional, más allá de la foto, adquiere derechos y obligaciones. Esta es una de las obligaciones, que no significa que la persona vaya a ser reconocida como tal, porque por ahí no cumple los requisitos. Claro, pero los que cumplen los requisitos tienen que ser reconocidos como tal. Exactamente. Pero es luego de un procedimiento riguroso, técnico, legal, que asegure que esta persona efectivamente necesita la protección internacional que no tuvo en su país de origen. Y le doy un último ejemplo. Yo como turista o de repente trabajando aquí en Costa Rica, yo si tengo un problema puedo acudir a las instituciones costarricenses que me protegen, como protegen a todas las personas migrantes. También puedo ir a mi consulado.
Las personas refugiadas vienen acá y no pueden acogerse a la protección de su Estado, incluidos los consulados. Entonces se da cuenta que son regímenes distintos. Le iba a pedir, doña Raquel, es que alguien nos está diciendo que esa persona que nos consultó, que estaba en Nicaragua, entonces alguien nos puso ahí, claro, ya ni van a averiguar si es cierto que está amenazado de muerte y le van a dar refugio de una vez. Le podría a la gente recordar además qué hacen una vez que alguien viene y dice, señores, me amenazaron en mi país. Ustedes dicen, sí, claro, tome, ahí está el refugio. Eso no pasa así. No sucede así. Y esto, antes de explicar cómo funciona el análisis de inclusión, es importante mencionar que la Comisión de Refugio este semestre solo aprobó el 6% de las solicitudes. Es decir, solo 6 de cada 100 personas obtuvieron el reconocimiento como refugiados. Esto lo digo porque no cualquier persona obtiene en Costa Rica, no es esa protección internacional. Justamente por eso hemos insistido desde la Dirección General de Migración en que solo las personas que realmente estén saliendo de sus países por temor fundado, por motivos de raza, género, pertenencia a un grupo social específico, sean las personas que hagan la solicitud de refugio. El tema es que hay otras categorías en Costa Rica a las que podría aplicar una persona que requiera no regresar a su país. Por ejemplo, existe una categoría especial por humanidad, que la persona podría indicar, mire, yo tengo arraigo en Costa Rica, vivo aquí hace 7 años, tengo niños costarricenses, o ingresé a Costa Rica cuando tenía 16 años, ahora tengo 24, mis papás nunca me regularizaron, yo no tuve el dinero para hacerlo, necesito alguna protección. Esas personas pueden ser revisadas desde otro procedimiento aplicando regulación nacional ordinaria, de manera que la protección como refugiado sea muy exclusiva y muy específica para personas que estén siendo perseguidas. O sea, solo un 6% de lo que llevamos en este semestre fue reconocido. ¿Cuántos refugios hemos dado? 4.548. 4.500 en lo que va del 2010 a la fecha. Ok, como la gente que va a ver un partido entre Carmelita y Cartago. Exacto. No es nada. Correcto, es una tasa muy baja. Cartago, yo soy Cartago, así que nadie me puede acusar de yo soy ningún equipo. Entonces no. Uf, está bien. No, en realidad. Allá usted, doña Raquel. En realidad creo que lo importante es. O sea, lo que me refiero es que no es nada la cantidad. Es que, porque realmente... es un instrumento de protección internacional muy específico para personas que requieren realmente proteger su vida, porque están siendo perseguidos o porque hay alguna condición en sus países que los obliga a salir. Yo he explicado que difícilmente usted va a querer salirse de su tierra, del país en el que usted nació. Yo siempre explico, bueno, póngase el supuesto de que usted está trabajando y hoy mismo, en este mismo instante, a usted le avisan que tiene que irse así como está vestido y tiene que cruzar la frontera hacia Panamá y pedir asilo en Panamá, refugio en Panamá, porque si no su vida corre peligro y a usted y a toda su familia los van a matar. Entonces este es el clásico ejemplo de una persona que recibimos en este momento y que requiere protección internacional. Si hacemos regla de 3, significa que han pedido refugio 75,000 personas en el último semestre y han entregado 4.500. Del 2010. Este dato de 4.500 es en todo el país, desde la existencia del refugio. Es desde el año 2010 a hoy. Eso es todo lo que tenemos. Imagínese. Son 4.500 personas reconocidas. ¿Y en estos 6 meses tiene el dato? Lo podemos averiguar después del colo, porque tenemos una pausa. Sí, digamos, son tenemos, 4.500 refugiados en la historia del refugio en Costa Rica. Del 2010. Exacto. Okay. Es importante hablar que es del 2010, ¿verdad? Porque en el 2010 se crea una unidad específica de migración. 10,000 personas al año. Eso nos da, dividido en los 8 años. No, este año ya vamos a dar los números bien, porque tenemos las estadísticas exactas para poderlo. Bueno, permíteme ir a la pausa entonces. Sí, y la gente que nos está haciendo, que son muchas gracias, tenemos casi 9,000 reproducciones ya desde que empezamos el programa. Eso me alegra que hayamos llevado este mensaje a 9,000 personas, 20,000 escuchándonos en radio, más la gente que nos está viendo esta noche a través de Canal 2. ¿Se acuerdan ustedes el año pasado, antepasado, cuando algunos estados estaban rechazando a los inmigrantes
bloques sirios y a los refugiados sirios que estaban huyendo de Siria. Resulta que hubo varias comunidades que ponían en las casas, bienvenidos los sirios, aquí los recibimos, y todos estábamos como locos dándole likes y corazones al Facebook. Bueno, ahora nos toca a nosotros realmente hacer ese like y esa corazón en Facebook, porque en Facebook aguanta lo que le pongan. 3:1, vamos a la pausa, vamos a hacer una pausa nada más, Marvin, y regresamos con más. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 7 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Antes de seguir hablando de refugiados hoy en el programa, permítanme ir un momento a nuestra sala de redacción. Ahí está nuestra jefa de información, Febe Cruz, porque lo que pasó anoche en la Corte Suprema de Justicia sigue generando réplicas todavía 24 horas después de que arrancara esa sesión. Febe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa ahora con el tema de los magistrados de Sala Tercera? ¿Qué tal, Randall? Muy buenas tardes para usted, para sus invitadas y también para los oyentes de Monumental, la radio de Costa Rica a esta hora de la tarde. Así es, usted decía, sigue generando réplicas el tremendo terremoto que sufrió anoche la Corte Suprema de Justicia, hablando metafóricamente, por supuesto. Y es que la fracción de la Unidad Social Cristiana repudió hace unos minutos esta desestimación de la causa penal por parte de la Corte Plena contra los magistrados de la Sala Tercera, don Carlos Chinchilla, quien también es presidente de la Corte, doña Doris Arias, don Jesús Ramírez y doña Marilena Gómez, y les exige en la fracción de la Unidad Social Cristiana la renuncia inmediata a esta Sala Tercera. De hecho, don Erwin Macís, quien es el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, señaló a través de un comunicado de prensa: consideramos inapropiado este tipo de manejo tan ligero por parte de la Corte Plena al decidir como falta grave en una amonestación escrita, estos magistrados deben renunciar porque le están fallando a Costa Rica. Así que bueno, ya hay reacción política también por lo que pasó anoche en el Poder Judicial en Corte Plena. La fracción del Partido Unidad Social Cristiana está pidiendo la renuncia de los magistrados titulares de la Sala Tercera y del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros a las 7 de la noche les vamos a ampliar, Randall, pero bueno, ya empezaron las primeras reacciones. Hoy temprano escuchábamos al sindicato que interpuso esta denuncia para que se investigaran a los magistrados de la Sala Tercera, que estaban bastante desconcertados por lo que pasó anoche, y ahora se suma la clase política. Los diputados están en receso, están de vacaciones. Suponemos que vendrán más reacciones el próximo lunes, que ya regresen al plenario, pero aún en este receso los diputados del PUSC han mandado el pronunciamiento y piden la renuncia de la Sala Tercera. Bueno, gracias, Febe. Ahí será simplemente actitud de los magistrados, cómo lo reciban. La independencia de poderes impide siquiera un voto de censura de la Asamblea Legislativa respecto a los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Así que dependerá de ellos. Simplemente no hay forma de coaccionarlos a que renuncien, Febe. Así es, no hay manera de hacerlo. Simplemente es una presión política que por lo menos ya vino de la Unidad Social Cristiana. Hay que esperar si los demás partidos políticos, por lo menos con representación en el Congreso, el próximo lunes, que ya regresan de las vacaciones, se suman los diputados, pero como usted dice, es meramente simbólico lo que hace la fracción de la unidad esta tarde, pero que sí le mete mucha presión, ¿verdad? Y mucho cuestionamiento a la Sala Tercera y, cómo no, al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Febe, por el reporte. Son las 3:10, hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental. Muchas gracias por el detalle. Doña Raquel Vargas, directora de Migración. Ahorita le pregunto el dato. Déjeme hacer un experimento social antes de pedirle el dato de cuántos refugios ha otorgado Costa Rica este año. La gente que está en Facebook con nosotros en Noticias Monumental y en Twitter, por favor, así,
dígame cuántos refugios creen ustedes que ha dado Costa Rica en estos 6 meses, que realmente nos tiene tan preocupados de la cantidad de gente ingresando a Costa Rica. Y yo ahorita le pido a doña Raquel que nos dé el dato oficial de cuántos refugios ha brindado entonces nuestro país. Quisiera leerles un comentario de Miguel Emanuel Álvarez Moreno, es nicaragüense. Dice: mil gracias a todas las personas que nos están apoyando, Dios les bendiga, y a las que hablan mal de mi país, Nicaragua, también Dios les bendiga. Esto ha generado un montón de dudas en 2 frentes. Uno es las personas extranjeras, migrantes que están en Costa Rica con trámites pendientes, de verdad que la voy a invitar ahorita, porque esto ha generado mucha preocupación, no, alguna incertidumbre de gente que tiene pendientes algunas gestiones migratorias. Ese lo vamos a hablar en otro programa. Y la otra es sobre la capacidad del Estado costarricense para asumir el reto que indudablemente significa cumplir la legislación internacional. La situación en Nicaragua cumple 3 meses. Hay 215,000 personas que perdieron su trabajo en los últimos 3 meses en Nicaragua, que simplemente tienen que ver cómo hacen para darle comida a su familia. ¿Tiene Costa Rica las medidas necesarias para afrontar la generación de empleo para esas personas, que los servicios de salud las atiendan, por ejemplo? Bueno, creo que es importante, yo siempre insisto en esto, la Dirección General de Migración es la institución que documenta y protege a las personas. Hay una instancia de trabajo a la que hay que justamente convocar, por eso la comisión está conformada también por el Ministerio de Trabajo, y también una instancia de salud que nos debe acompañar justamente en estas respuestas. En este momento, justamente la capacidad la estamos ampliando a través de la cooperación de organismos internacionales. Justamente estamos trabajando en 2 proyectos. Uno que estamos resolviendo para el 1 de agosto, que empezaría a trabajar en cooperación con el ACNUR, que es justamente la ampliación con la cantidad de personas que van a resolver las solicitudes de refugio, y un lugar más grande, es un alquiler de un edificio grande en el que vamos a acomodar esta operación de forma que podamos dar una respuesta expedita. Y también tenemos un plan nacional que en esto se ha trabajado en el Comité Interinstitucional que dirige la señora vicepresidenta y canciller, doña Epsi Campbell. En este comité justamente están las más altas autoridades, están todos los ministros, incluyendo la ministra de Comercio Exterior, para ver temas ya propiamente comerciales y de afectación al tema de comercio por la situación en Nicaragua. Y creo que a partir de las decisiones que se toman en este comité, justamente encontramos las respuestas a la capacidad que tendría Costa Rica para poder atender un posible incremento en el ingreso de estas personas. A 3 meses de haber iniciado la situación de conflicto dentro de Nicaragua, hemos atendido 10,000 personas. Que yo 10,000 solicitudes de refugio. 10,000 solicitudes de refugio, correcto. Javier Ábalos Hernández nos dice en Facebook: es alarmante la cantidad de refugios que ha otorgado Migración en Costa Rica. Así es que le voy a pedir que me dé el dato de las 10,000 solicitudes, ¿cuántos refugios hemos dado en 6 meses? Ok, esto es importante. Hemos otorgado solo 52 reconocimientos para personas que están en este momento ya declaradas, reconocidas como refugiados. De estos, 6 son colombianos, 4 cubanos, 23 salvadoreños, 4 hondureños, 1 panameño y 14 venezolanos. Ese es el total. Nicaragüenses aún no. Nicaragüenses aún no. Okay. Estamos organizándonos justamente. Están analizando las solicitudes de los nicaragüenses. Claro, la idea es, solo otorgado. Aún no. Eso es importante. El aumento en la Dirección General de Migración inicia el 18 de junio. Okay. Entonces, ante el aumento, lo que estamos es justamente haciendo la valoración. Es importante decir que de las 10,000 personas solicitantes, que serían de nacionalidad nicaragüense, tenemos 4,500 documentadas y personas pendientes para ser documentadas, ¿verdad? Estamos en ese proceso, y que justamente lo que queremos es organizar nuestra línea de trabajo
para justamente verificar. Eso es importante aclararlo. La persona que solicita el refugio merece una atención de calidad y merece que su caso sea atendido individualmente y ser escuchado. Creo que en esto hemos insistido desde la Dirección General de Migración en decir, bueno, no vamos a rechazar a la persona porque queremos escuchar su historia. Yo creo que todos tienen derecho a ser escuchados. Claro, entonces, pero permítame corregirle una cosa. Sí. No es que ustedes quieran escuchar su historia. Digo, no dudo que quieran. Tenemos que. Pero tienen que escucharla. Tenemos la obligación, correcto. Legalmente, y creo que en esto yo siempre doy una pequeña clase de derecho, que los tratados internacionales están sobre la ley nacional. Sí. Entonces nosotros tenemos un tratado internacional, una ley general de migración y extranjería que también promueve la protección a las personas que requieren refugio, un reglamento, inclusive la Constitución política antes de la ley de migración, que dice que los extranjeros tienen exactamente los mismos derechos y deberes que tienen los costarricenses aquí. Correcto, pero el tratado internacional que suscribimos está por encima de la Constitución, ¿sí? Está por encima, incluso lo que quería ponerle era, tenemos los tratados internacionales, la Constitución política, de derechos la Declaración humanos de los Derechos Humanos, la Constitución política, tratados de derechos humanos, la ley de migración, los reglamentos, todas las normas y el sentido común, si quiere, de último, pero ahí está. De hecho, le quería preguntar si el refugio en general es una decisión política. Es decir, podría llegar el presidente Alvarado mañana a decir: doña Raquel, ¿sabe qué? No acepte solicitud de refugio. De ninguna forma. La protección para una persona refugiada justamente está establecida en un tratado internacional para proveer justamente ese marco legal que obligaría a los estados que suscriben este tratado a reconocer la condición sin importar, digamos, factores políticos. Esto es importante. Creo también importante mencionar que tampoco el presidente estaría en esa situación. No, yo, por supuesto, lo que quería decir es que no es una decisión política. Una persona, un nicaragüense que está en Costa Rica, que me pide reservarme el nombre, dice: ¿pueden las personas en condición migratoria irregular solicitar refugio? Doña Marcela, doña Katia. De vuelta, volvemos al esquema de siempre. No importa cómo una persona haya entrado al país, porque a veces uno tiene que escapar como puede. Lo importante es que si cumple los requisitos y siente que su vida se encuentra amenazada al volver, esta persona puede solicitar refugio. Hay un principio de la Convención que se llama el principio de no sanción, que significa no sanción a la entrada irregular. O sea que si una persona que le da 24 horas para escaparse de su casa, porque si no le van a quemar la casa, no encuentra su pasaporte o lo tiene vencido y entra al país sin un documento de viaje, tiene que ir inmediatamente a las autoridades y explicar esta situación y explicar que no puede retornar. Entonces, la no sanción significa la no deportación al país donde su vida corre peligro. Gracias. También quiero aclarar que una persona que entra con visa de turismo perfectamente igual puede solicitar refugio. Tenemos el caso de una persona que no quiso venirse de forma irregular, quiso hacerlo todo bien hecho, se negaba a simplemente cruzar la frontera y nos dice: solicité refugio en frontera y me dijeron: no, porque usted tiene visa de turismo, usted pase, no tiene que solicitar refugio. Entonces hay un problema de información ahí que es importante atender. Pero se aclara en ese sentido, ¿verdad? Las personas que incluso entran regularmente, aunque tengan ese periodo de 3 meses, pueden inmediatamente, entrando al país, solicitar refugio también. Si hay alguno de los elementos que se cumplan. Exacto. Bueno, ellos todavía no lo saben, ¿verdad? Porque ellos... No, por supuesto, eso depende de las autoridades. Exacto. Pero, doña Raquel, los funcionarios de inmigración en general, no solo aquí en San José, ¿están capacitados para hacer respuestas tan concretas como la que nos plantea doña Katia esta tarde? Sí, correcto. Es importante mencionar que hemos capacitado de forma continua no solo al personal administrativo, sino también al policial, que es el que abordaría
a las personas en frontera. Las 750 solicitudes que han sido atendidas en Peñas Blancas y en Tablillas, solicitantes de refugio, han sido atendidas por personas de la Policía Profesional de Migración, por funcionarios policiales. Entonces sí, hemos hecho un gran esfuerzo para poder capacitar a nuestros funcionarios en esta materia. ¿Qué pasa con la gente a la que después del análisis cae en el proceso de exclusión y se le dice no cumple para ser refugiado? Bueno, hay un procedimiento, una segunda instancia, ¿Qué es el tribunal? Que es el Tribunal Administrativo Migratorio. El Tribunal Administrativo Migratorio resolvería en segunda instancia, y si se toma la determinación de mantener el criterio del rechazo, la persona va a ser conminada o invitada a salir del territorio nacional dentro de los 3 días siguientes, y la persona debe abandonar el territorio nacional porque ya no se considera refugiado. Siendo realista, no se va a ir. ¿Qué pasa con esa persona? Cae en esos 3 días en una condición migratoria irregular. Por eso insistimos en que la persona busque la categoría migratoria correspondiente, porque lo que sucede es que durante esos días, o ya cuando el refugio es rechazado completamente, entonces sí, descubre que es estudiante o tiene vínculo con costarricense. Eso seguía me refiero, cuando migración le dice, en segunda instancia, todavía en primera instancia fue rechazado la solicitud de refugio, pero estudiando su caso, no de la persona solicitante, sino de la administración, le puede decir, pero resulta que usted es estudiante y usted aplica para esta otra modalidad. ¿O depende de la persona solicitante meramente, doña Raquel? En realidad lo hacemos dependiendo, como es un análisis caso por caso, se hace revisando caso por caso. Hay personas que definitivamente si no trabajan, no estudian, lo que tienen una vez que se rechaza completamente el refugio y no salen del territorio nacional, pueden ser deportadas. Claro. Eso es importante, porque la persona no está en Costa Rica, no puede... Cualquier operativo lo detienen y será deportado. Correcto, y estamos deportando también nicaragüenses, eso es importante, ¿verdad? Hemos deportado en este primer semestre 420 personas de nacionalidad nicaragüense que han cometido algún delito, por ejemplo, salen de los centros de aprehensión y son se les cancela los procedimientos que tengan, las categorías que tengan o la residencia, y se deporta. No hemos dejado de deportar porque efectivamente somos un país que protege los derechos de todos. Entonces, si usted es una persona que puede poner en riesgo la seguridad nacional, evidentemente va a ser deportado. Tampoco vamos a permitir que se quede una persona que haya cometido un delito, o sea, una persona que contraviene las normas públicas y la ley nacional. En esto hay que ser claros también. Entonces, pues sí, una persona que no tenga la condición de refugiado, no salga del territorio nacional y no tenga opciones en otras categorías, debe ser deportado. Es lo que establece la Ley General de Migración. Lo que yo estaba planteando, además, doña Raquel, y me queda un minuto nada más al aire, era esto: la política pública más exitosa del presidente Alvarado, siendo ministro de Condición Social, fue darle la vuelta al esquema. Las personas vulnerables socialmente ya no tienen que ir a las instituciones, sino las instituciones llegan a usted con la solución. Puente al desarrollo. Okay. Hagamos puente al migrante. Significa, yo llego a la dirección de migración. En primera instancia, y se lo voy a dar, además, Marvin le va a regalar el minuto. Así Marvin vaya preparando cómo nos pasamos un minuto. Llego a migración y me dicen, no va para refugio. Pero inmediatamente está capacitada la administración para decirle, sí, vea, no va para refugio, pero es que resulta que usted cumple o no cumple nada y va a tener que irse porque realmente no cumple nada, ya lo estudiamos, o no, usted resulta que sí aplica para esta modalidad migratoria porque eso es estudiante, o usted tiene hijos nacidos aquí, o usted ya tiene trabajo, consiguió trabajo en estos 3 meses que... Digamos, que la actitud activa no sea del solicitante, sino sea de la administración. ¿Eso se puede lograr? Eso justamente es lo que estamos diseñando. La idea es, con la cooperación internacional, las 30 personas que estamos contratando, más un esfuerzo institucional, vamos a comenzar a derivar a las personas apenas hacen su solicitud de refugio, para evitar que la persona quede como solicitante de refugio y que no sea una persona que cumple con los requisitos. Vamos a ir más allá, aún analizando
la situación de las personas que no van a poder regresar a Nicaragua y que eventualmente tampoco van a poder adquirir o ser reconocidas como refugiados. Vamos a hacer un esfuerzo nacional para poder trabajar con esta población que requiere nuestra protección y que también quiere estar a derecho, pagar sus cargas sociales. Aunque tengamos esa presión social de decirnos le estamos regalando el país a los nicas, que hoy nos los han dicho 200 veces en los comentarios. Usted me puede, o sea, lo que quiero es que usted me puede garantizar que el Estado costarricense se librará de la presión popular facilista de decir no demos refugio. Yo creo que atendimos ya 8,000 personas cubanas y 50,000 personas extracontinentales en tránsito. ¿Usted lo coordinó? Lo coordiné junto con un grupo por supuesto, institucional. Usted lo coordinó desde Migración. Así que creo que es una situación que tenemos que atender, que tenemos que revisar de forma nacional y que es nuestra razón de existir como Dirección General de Migración. Tenemos una obligación de integrar a la persona migrante, de vigilar sus derechos y también de control migratorio y de buscar que las personas que tengan alguna situación delictiva pues no entren. ¿Una solicitud de refugio puede durar 1 año y 2 meses sin atenderse? Una solicitud de refugio puede tardar 11 meses en espera para ser resuelto, pero justamente lo que estamos buscando en este momento es ampliar la capacidad para resolver antes. Pero hay un límite máximo. No tenemos un límite. Nos está haciendo una señora, muchacha, no sé, dice, tengo 1 año y 2 meses como solicitante de refugio, tengo 2 hijos, ya no tengo ahorros, estoy sola con mis 2 bebés, 6 años y 3 años, luchando para lograr otro método de legalidad en el país, pero con mis 2 bebés se me hace difícil, tengo miedo que a nosotros 3 nos digan simplemente que nos tenemos que ir y que mi hijo mayor, el de 6 años, deje la escuela. Bueno, primero, si los niños son nacidos en Costa Rica y son costarricenses, evidentemente la señora puede obtener una residencia por ser madre costarricense. Si no, hay otras categorías a las que ella podría acceder, justamente por ser madre de personas menores de edad. Y además es importante mencionar que dentro de este proceso que vamos a tener justamente más activo para resolver las solicitudes de refugio, vamos a analizar estos casos para comenzar a emitir resoluciones de una forma más expedita, siempre pegadas a derecho, para resolver esta situación migratoria. Porque es que el otro día, hace 15 días, una semana estuvo aquí la canciller Campbell, la vicepresidenta de la República, me dijo, Randa, le garantizo que todas las familias serán atendidas de primero. Esto califica inmediatamente como una familia, ¿no? Esa es una familia, correcto, y es lo que queremos justamente atender. Ahora, importante, ella está documentada de forma provisional. Eso quiere decir que no puede sacar del país. No los podemos conminar, ni invitar a salir del país, ni deportar. Ella con ese documento de solicitante de refugio está protegida dentro de Costa Rica y justamente está a la espera de una resolución que esperamos emitir próximamente. Muchas gracias por haber venido, doña Raquel. Gracias a usted y espero haber tratado de explicar un poco más este fenómeno tan delicado que es la protección internacional. Gracias, doña Marcela, por venir. Muchísimas gracias. Gracias, doña Katia, por venir. A mí realmente me tiene muy contento la cantidad de audiencia que tuvimos hoy. No es un tema fácil de abordar y realmente estamos exactamente con la misma audiencia, por ejemplo, que el martes tuvimos a los representantes de los taxistas o que la semana pasada tuvimos con doña Claudia Doble, la primera dama de la República. Así es que realmente yo estoy muy feliz de la cantidad de gente que se preocupó por esto. Yo los invito mañana a Matices. Mañana nos vamos a salir del molde completamente. Es un programa especial. Si yo le digo a usted que si sabe quién es Mariana y por qué se la dedicó, culpable o no, Luis Miguel, y entiende esa referencia que yo hice, bueno, mañana vea Matices, es sobre la serie de Luis Miguel, pero lo que queremos abordar es desde la psicología e inclusive estamos intentando que un guionista de la serie esté con nosotros mañana desde Los Ángeles para abordar esos temas que son muy interesantes. El psicólogo es alguien que ustedes conocen y es justamente Chico Fonseca. Gracias, Fede, por el detalle. Es Chico Fonseca, que es un cantante nacional, además de ser psicólogo, que canta unos covers increíbles y mañana cantará en vivo los covers de Luis Miguel. Pero además porque lo abordaremos desde la producción, lo abordaremos desde la psicología y desde la identidad. ¿Qué hace que usted se sienta identificado con algo de su juventud? ¿Qué hace que un artista regrese después de muchos años solo por una serie? ¿Cuál es la magia mística que hay detrás de los misterios de una serie de televisión o de plataformas digitales? Lo hablaremos mañana en Matices, son las 3:30.
Doña Raquel convenció a las otras dos panelistas de escuchar hoy Contramarea. Sí, esa es una canción de Malpaís, un grupo nacional, y creo que justamente nos relata un poco de lo que podría estar pasando a alguien nicaragüense que se enamore de un tico, que se enamore de un tico. Estaban pidiendo que usted cante en Facebook Live porque es doña Raquel es mezzosoprano, pero no tenemos tanto en otro chance. Programa tal vez la invito a cantar. Ya son 4 invitaciones pendientes. Sí. 3:31. Nos vamos con Contramarea. Feliz tarde a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Hasta luego. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices,